Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de llegar una vez más ante ustedes para llevarle un programa que yo sé que ustedes van a disfrutar. En 2 días, señores, ya será Nochebuena y en Navidad hay muchos desarreglos que las personas hacen. Desde el punto de vista alimenticio, quizás sea el más trascendental. Es por eso que en la noche de hoy hemos invitado a un experto para que nos hable de lo que serían recomendaciones saludables de alimentación en Navidad. Así que nosotros esperamos que este programa ustedes puedan disfrutarlo. Recuerden que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, Doctor Manasé, suscríbase, dele a la campanita, actívela a fin de que usted pueda recibir las notificaciones cada vez que nosotros hagamos una publicación. El doctor Alexander Luciano Castillo, él es nutriólogo clínico, es jefe del Departamento de Nutrición del Hospital Universitario José María Cabral Ibáez, y es nuestro invitado en esta noche para que precisamente nos hable de estas recomendaciones saludables de alimentación en Navidad. Así que buenas noches, doctor, bienvenido a Soluciones Médicas. Muy buenas noches, Manasés, gracias por la invitación y a todos los que nos ven y nos escuchan en la oportunidad de hoy. Doctor, en Navidad hay mucho desarreglo y las personas dicen un dolor de cabeza que tienen en enero es precisamente las libras que ganaron en Navidad por todos esos desarreglos que hicieron. ¿Qué es lo que hace la Navidad una ocasión tan especial que la gente pierda la compostura en las comidas y que abandonen la dieta y entonces tengan ese cargo de conciencia luego en enero? No, realmente es un proceso controversial porque indiscutiblemente estas festividades navideñas son para compartirla en familia y con amigos. Es una tradición de que es mandatoria y que nosotros debemos de disfrutarla. Pero a la medida que creamos la conciencia sobre ello, entonces podemos disfrutarla más sin ese remordimiento, como tú bien lo mencionas. En ese sentido, lo que ocurre es que si no lo hacemos de una manera consciente, comemos esos platos hipercalóricos que se preparan en estas festividades navideñas, pero adicional también hay un elemento muy importante, Manasés, que es el alcohol, vestido de diferentes formas. O sea, no es solamente que el whisky per se, que aporta mucho más calorías, alrededor de 250 kilocalorías por trago, ¿verdad? Sino que también el vino o la cava o cualquier variación de la bebida alcohólica que en estas fechas, entonces, según la predilección de cada persona, suele acompañar esos platos hipercalóricos. Entonces, si tú no tienes un balance entre ambas cosas, tú estás aportando calorías huecas por un lado, que son la parte de la fuente del alcohol, y las calorías per se, entonces, de esos platos hipercalóricos que solemos comer, y además acompañado de ciertos postres navideños. Entonces, hay que tener ese autocontrol para poder disfrutar de cada uno de esos platos, pero en pequeñas porciones, y con moderación, entonces tú tomar quizás algún trago de la bebida que más entonces te gusta para estas festividades. O sea, doctor, usted ha mencionado muchas cosas juntas ahí, porque usted ha dicho de 150 calorías. O sea, que lo que usted está diciendo es que en una cena, una persona, entre los tragos que se toma del alcohol, los que toman alcohol, la comida y los postres, probablemente ingiera en una sola cena 2.500, 3.000 calorías. Entonces, al fin y al cabo, aunque sean calorías huecas o calorías que tengan algún valor proteico, como quiera, todo se va a traducir en grasa y en que usted va a aumentar del peso. ¿Es eso lo que nos quiere decir? Eso es así. O sea, muchas personas incluso tienen la parte del mito es
acumular mejor grasa por la cantidad de calorías como te redondeé ahorita, porque muchas otras versiones te hablan de 244, 245 kilocalorías por trago, y un trago de bebida está establecido es alrededor de 1,5 onzas, o sea que eso es alrededor de 44 mililitros. O sea, 44 mililitros de ese tipo de alcohol, hablando ya del whisky, te va a proporcionar alrededor de esas 250 kilocalorías por trago. Y sabemos que una persona que le gusta, por ejemplo, el whisky, más en estas festividades, y no va a conformarse con un trago solamente. Entonces, Manasés. Entonces, doctor, esa bebida azucarada no ayudan en nada a lo que sería la cantidad de calorías, o aumentarían demasiado la cantidad de calorías que nosotros ingerimos junto con la cena y todas estas cosas. Es que aumenta, por eso te decía, de que el whisky de por sí, un trago que equivale a 1,5 onzas, que son alrededor de 44 mililitros, cc, como las personas lo puedan entender, por trago. Te decía que por lo regular, una persona que le gusta el whisky no se conforma, y más en estas fechas navideñas, tomarse en una noche o en la actividad donde esté un solo trago de Un whisky. solo Entonces, trago, si de por sí, o una sola copa de vino. exactamente, o una sola copa de vino o un tequila, porque por ejemplo un tequila son 264 kilocalorías alrededor, pero el vodka es igual que, o sea, la parte del ron es alrededor de la misma proporción que aporta el whisky, unas 240 y tantas kilocalorías. Y unos ponches Pero unos ponches caseros que hacen ahora sin alcohol, con alcohol, unos ponches, ¿tienen mucha caloría también? bueno, debe de tenerla porque al adicionarle también el azúcar, que era lo que te iba a mencionar, porque el dato preciso de esos ponches caseros ahora mismo no la tengo, porque habría que ver y medir a precisión, porque como lo hacen casero, probablemente eso no tiene todos los controles del lugar para medir esa parte, porque se tendría que estabilizar con una calorimetría para poder medir precisamente el aporte de los alimentos, y esta no es la excepción. Entonces, para ser preciso y hablar como esta parte ya de que sí está estudiado este tipo de trago. Entonces, pero te mencionaba era lo del whisky, que cuando tú lo ligas entonces con refresco o jugo de naranja o cualquier otra parte de bebida azucarada, eso potencializa más entonces la cantidad de calorías que tú vas a proporcionar entonces al organismo en cada trago. Y tú sabes que por lo regular a algunos les gustan puro, pero otros lo diluyen con una otra bebida azucarada. Entonces, al aportarle azúcar, también eso es caloría, y entonces eleva más el aporte. Y por demás, entonces, la comida que te espera o la que ya haya ingerido, con un postre también azucarado, etcétera. Entonces, creo que las 3.000 kilocalorías que tú mencionabas ahorita se podría quedar corta, dependiendo el tipo de persona, la cantidad que resiste el estómago de alimentos de esta temporada navideña. O sea que indiscutiblemente, si no se tiene moderación, por eso es que al proporcionar esas calorías huecas, el organismo entonces metabólicamente hablando, lo que hace es almacenar el resto de las kilocalorías de los alimentos que está proporcionando, porque como estas calorías son huecas, el organismo lo asimila como para mantener en vigilia. Por eso tú ves que las personas que son adictas al alcohol pueden estar, por ejemplo, los alcohólicos, pueden estar, son muy delgados y tú lo ves que andan por la calle, que mientras están bajo el efecto del alcohol, tienen mayor equilibrio que tú y yo juntos. Así Pero es. cuando están sin el efecto del alcohol, tú lo ves postrado en una acera, ¿verdad? Que no tiene la fuerza ni siquiera para levantarse. Pero si tú le das una chata de alcohol, ¿verdad? Entonces, Un bipe. se levanta automáticamente y tiene más fuerza que tú y que yo. Entonces, esa es la razón. Pero a la medida que tú vas administrando esta cantidad de calorías y más como fuente también de alcohol, aparte de los alimentos, van afectando tu salud porque atenta directamente contra el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Va a tener un desequilibrio metabólico que no solamente te va a aumentar de peso,
muchas personas dicen es que, pero que cogí unas libritas de más en Navidad y que en enero ya quieren entonces buscarle el mecanismo cómo perderla. Sino es que también pueden caer en alteraciones hepáticas, o sea, de enfermedades hepáticas, que pueden muchas veces ser incluso hasta irreversibles, pero aumenta de peso, se arriesga para tener la afección del hígado, también aumenta el colesterol. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, eso va a dar por todos los lados enfermedades subsecuentes. Doctor, entonces, ¿cómo nosotros podemos organizar y podemos controlar? Porque es que es demasiado lo que hay. Normalmente, usted llega a la casa y le guardan una tortillita de huevo con un pedazo, dos de plátano amarillo o guineíto, pero en Nochebuena y en la fiesta de fin de año hay muchas variedades de alimentos. Entonces, algunas veces uno quisiera probar todo, porque están los pasteles en goma, está el arroz, está el casabe, están las carnes, están las ensaladas, están una frutita que pusieron ahí también, y es tanta la variedad de comida que hay, que yo pienso que quizás usted tendría que tener mucho criterio para tú poder organizarte y no sobrepasarte en cuanto a la caloría que va a ingerir. Bueno, Manasés, era lo que te decía al principio. Todo radica en crear conciencia en conjunto con un autocontrol. Tan pronto ya tú creas conciencia, tú vas a tener el control adecuado para ello. No es que te prives de tu ingerir los alimentos y más por esta época. Ahora, pero no festejes diciembre entero, porque diciembre son 31 días, pero ¿cuáles son los días festivos reales para celebrar estas Navidades y también la despedida del año viejo y el recibimiento del año nuevo? El 24, No son más de... el 31. No son más de 4 a 6 días, Manasés. Si tú cuentas 24, el 25, pero también el 30 o 31 y día primero, tú tienes 4 días ahí. Y si quieres extenderlo hasta el Día de Reyes, son 5 días. Y la Y a fiesta de veces la no más de compañía que lo 6. invita, y la fiesta, la fiesta de la empresa, y una A fiesta eso iba. suyo que la hizo también. Un compadre o nosotros como amigos, por ejemplo, que decidamos, mira, vamos a compartir en familia. Ahí se suma otra más. Otra más. Pero son alrededor de 4 a 6, quizás hasta 7, dependiendo si tú eres muy sociable entre familiares y muchos amigos, la parte de la empresa del lugar donde labores. Entonces, pero son solamente esos días, no son los 31 días. Entonces, lo que hay que tener es ese autocontrol para ese tipo de encuentro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es la pregunta que tú me haces? Bueno, hay un plato muy suculento, o sea, una mesa con platos muy suculentos, pero como yo ya creé conciencia y yo quiero degustar, quiero probar de todo lo que hay, Manasés. No es que tú te prives de tú probar Sí. lo que hay, pero estamos hablando de probar. Entonces, tú coges el plato y vamos a dividirlo en la mitad. O sea, el 50% es para que tú lo llenes de los platos que están preparados con vegetales o ensaladas o verduras, como tú quieras llamarle. ¿Usted Entonces, recomienda un plato grande o un plato pequeño? Porque hay gente que dice que si se sirve mucha comida en un plato grande, no comen. Entonces lo que hacen es que se sirven varias veces en uno pequeño. ¿Qué usted recomienda? ¿Que el plato sea grande o que sea pequeño? Eso debe tener doble connotación, porque a veces una justificación o sea, se dice como justificación, pero es una excusa para tú poder servirte varias veces en el plato pequeño. Entonces, yo recomendaría mejor el plato grande, que tú decidas lo que te sirva lo que realmente tú vas a comer. Aunque quizás de algo más, tú vuelves y quizás repita por alguna condición que durante el día tú no has tenido la alimentación habitual, por ejemplo. Entonces, o que quedó algo muy bueno y tú quieres volver a probar un poquito, también moderadamente. No pasa Ustedes lo que nada. recomiendan, Ahora bien, ustedes de los nutricionistas que recomiendan que uno no desayune y no come para que pueda comer mucho en la noche. ¿O eso es dañino? no al revés. Al revés, eso es perjudicial. Tú debes de mantener tus hábitos adecuadamente como lo ha venido haciendo, si lo haces de manera saludable, que es tú tener mínimo tus 5 comidas al día, o sea, las 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y por lo menos esas 2 meriendas.
Ahora bien, lo que me refería es que lo único que va a variar, Manasés, es el tipo de platos que se preparan para estas festividades, pero tú sigues comiendo igual. Lo único que va a Sí. variar es que tú vas a compartir, basado en esta tradición de estos encuentros, así como estamos nosotros vestidos de rojo, ¿verdad? De un fondo Sí. rojo, propicio de lo mismo que estamos hablando, de estas actividades navideñas. Y entonces tú llegas a la mesa y ves diferentes platos propios de esta actividad que celebramos. Entonces, tú cojas el plato grande, o sea, y llenes la mitad, escoja de los alimentos que están preparados a fuente de verduras, vegetales, ensaladas, ¿verdad? En sentido general. Entonces, la otra mitad tú le divides en dos cuartos. Un cuarto para lo que es la parte cárnica, o sea, de donde va a adquirir las proteínas, las carnes que hayan ahí en la mesa, y la otra parte para una variante adicional de los carbohidratos, porque cuando escogemos entonces las verduras, ¿verdad? También el 50% para tú proporcionar la fibra que necesita y te dé saciedad, pero los micronutrientes, las vitaminas y los minerales que adquirimos a través de ellos. Pero Es, la otra parte, esa ajá, carne, ¿cómo usted recomienda que se prepare? ¿Que sea frita, que sea al horno, que sea cocida, que sea hervida, que sea al vapor? lo preferible es que nunca sea frita, que sea al vapor, al horno o asada. Esas serían o a la plancha, serían las mejor método de cocción. Entonces, te decía ahí cuando me hiciste esta pregunta, que el otro cuarto podría ser hasta un poco de arroz, por ejemplo, o de moro, si es lo que tienen o de ¿Qué casabe. cantidad? Háblame de cucharones, ¿qué cantidad? Bueno, eso sería alrededor, dependiendo del tamaño del cucharón, pero sería una porción, es como alrededor de media taza que cabría en ese cuarto de ese plato. O sea, serían como dos cucharones de tamaño estándar. Bueno, sería alrededor más o menos de un cucharón estándar, porque va a depender de Estándar. la profundidad del cucharón. Si es un Ok. cucharón propicio para servir de esa manera, alrededor de un cucharón de eso más o menos estándar. Pero, o si no, media tacita, o sea, porque media taza es alrededor de 4 onzas, o sea, de ese, tú lo ves en los restaurantes, cómo te lo sirven, que es incluso de manera circular, que tú te lo encuentras Sí. pequeño. Pero a la medida que tú ves de que es muy pequeño, porque es como si fuera un puño, ¿verdad? Un puñito. Sí. Entonces, pero como está acompañado de vegetales y de esa porción cárnica adecuada y probablemente hasta un postre que tú ingieras, tú sales saciado ahí de esa comida, de ese restaurante. No es que tú lo ves como que es poco, pero el tipo de alimento es sustancioso que te proporciona entonces saciedad porque tiene fibra, tiene las vitaminas, minerales y entonces acompañada de los macronutrientes en proporciones adecuadas. Doctor, Entonces no hay que yo, servirte. yo conozco personas, doctor, que cuando ven eso, le dicen, vámonos de aquí, que aquí dan poca comida en este restaurante. Mira el chin de arroz que Y hay. Sí. yo también la conozco, eso es así, eso es así. Pero, pero en resumidas cuentas, Manasés, es que cuando tú creas conciencia y tú dices, bueno, existen tres macronutrientes, porque nosotros debemos alimentarnos adecuadamente. La alimentación debe ser variada, equilibrada, adecuada, ¿verdad? Eh, entonces, existen los carbohidratos o hidratos de carbono, que es el término correcto, ¿verdad? ¿Dónde están todos los tubérculos, el arroz, la harina, etcétera? Entonces, también existe lo que es la parte de proteína, que es de dónde la obtenemos, de todo el proceso de las variantes de carnes, del pescado, del huevo, de algunos también de fuentes de proteína vegetal, como por ejemplo son las legumbres, etcétera, ¿verdad? O sea, la habichuela, guandul, haba, etcétera. Pero también tengo un tercer elemento dentro de los macronutrientes, que es los lípidos, o sea, son las grasas, lo que yo debo de proporcionar, porque muchas veces satanizamos las grasas, y las grasas son necesarias también. Nosotros debemos de ingerir diariamente esos tres grupos de alimentos. Entonces, lo que debemos procurar es, en cuanto a las grasas, tenemos que escoger las que no sean saturadas, que O sean sea, grasas saludables. cuando usted me habla de grasa, usted me está hablando de una repita de yuca frita, eso es grasa. Bueno, claro que sí que es grasa, pero como es frita, se convierte en grasa saturada O sea, por la ebullición. o sea que es Por la mala, ebullición. pero sabe buena, doctor.
muy buena, pero que la grasa saturada sabe riquísima. Ok, Pero todo lo que sabe bueno no necesariamente te va a dar la salud adecuada. O sea, muchas veces es lo que te propicia tener entonces ese desbalance metabólico que te va a degenerar en enfermedad. Ahora, pero tú quieres la arepita, tú puedes buscar, ve, ahora mismo hay unas máquinas que son freidoras al vapor, por ejemplo, y ok, tú puedes hacer un pescado de esa manera y sin que se cocine con la propia grasa del pescado. Una pechuga, por ejemplo, sin la piel, tú la pones, la poca grasa que contiene, entonces la pechuga te lo hace ahí jugosa, y es una delicia en ese aspecto. Y es al vapor y te la cueces mejor que como si fuera, por ejemplo, en el mismo horno. Y es algo más saludable. Y en cuanto a los hidratos de carbono, carbohidratos, bueno, vamos a coger los complejos. Vamos a coger lo que sean de harinas integrales y no de harinas refinadas, porque la harina refinada entonces me va a degenerar en alterarme la parte glucémica nuestra, que puede elevar la glicemia y provocar incluso diabetes o un síndrome metabólico en conjunto, porque grasa, azúcares, entonces voy a tener esa alteración que podría degenerarme entonces en una enfermedad. doctor. Entonces, los pacientes que tienen problemas, que son los que se descompensan, los pacientes diabéticos, los hipertensos, ¿qué se les recomienda entonces a esos pacientes comer en estas festividades navideñas? Bueno, ellos no serían la excepción de que puedan degustar de la mayoría de los platos. Ahí lo que, vuelvo e insisto, tienen que tener es el autocontrol. Y el autocontrol se logra con la conciencia. Si ya usted sabe que usted es hipertenso y hay algunos alimentos que contienen un poco más de sal de lo normal, de lo habitual, usted no puede ingerir ese alimento que tiene exceso de sal, porque se va a descompensar de su presión arterial. Pero si usted es diabético, aunque usted esté controlado, usted debe tener que, no es que no pruebe, si usted está controlado y está usando su insulina o su hipoglucemiante, no es que no pruebe algún poco de postre por esa temporada, por esa noche, pero usted tiene que hacerlo con mucho cuidado, tiene que ser una proporción menor que tú y que yo, que podamos entonces tomar de manera normal una porción adecuada de ese postre, porque ya usted tiene una condición metabólica que al estar consciente de ella debe de proporcionar de no entonces sobrepasar los límites que pueda entonces tener en ese sentido. Ahora bien, hay un elemento muy importante que es la recomendación para todos, independientemente tengamos un estado de salud hasta el momento adecuado, y también para el hipertenso, el diabético o cualquier otra enfermedad, persona que tenga una enfermedad que le permita ejercer algún tipo de actividad física, ese es el elemento que no puede también faltar. Entonces, y no debe de dejarse por esta temporada navideña de como que se paralizaría todo. Usted sigue trabajando, excepto los días, ¿verdad?, que son festivos como tal, pero entonces usted deja de hacer ejercicio. Usted tiene 11 meses haciendo ejercicio, pero en diciembre, en Navidad, usted dejó por arte Y, de magia, dejó de hacer ejercicio. y los Y gimnasios es abren, cuando, y los gimnasios abren en diciembre, doctor. bueno, hasta ahora tengo entendido que sí, que solamente Porque cierran los días. yo paso por el frente de donde yo voy y yo lo veo como cerrado. Yo no sabía que yo abrían. Voy a llamar para preguntar. Por lo que yo te estoy diciendo, o sea, o sea, para muchas personas es como que te están dando la vacación en diciembre y después se quejan porque aumentó de peso. Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te gusta un plato específico, y para esta época es que tú te das realmente el gusto de comer lo suficiente. Pero tú sabes que es hipercalórico. Y si tú hacías 30 minutos de ejercicio y tú sabes que entonces eso proporciona mucha cantidad de calorías, lo que tú tienes que hacer entonces duplica la actividad física para que vaya en consonancia más o menos, contrarrestar en parte de lo que tú estás ingiriendo, que no lo ha hecho habitualmente. O sea que son recomendaciones que la gran mayoría de la población, Manacé, lo sabe, pero al no crear conciencia, porque de una forma u otra, esto que estamos dialogando, tú lo has leído por diferentes vías, lo has estudiado, lo has escuchado, pero a la hora de quizás muchas personas ponerlo a la práctica,
al no crear la conciencia, no permanecen con eso, no saben decir no, ¿ya? Entonces, eso es como compararse de que una pareja que es muy fiel a una porque se separan por un tiempo, porque se vayan para fuera de la ciudad o fuera del país por alguna razón X en un tiempo, ya porque entonces tú estás solo, ya hay, puedes seguir teniendo una serie de tentaciones de tú serle infiel a la pareja. Pero si tú tienes tus valores bien claros en principio, entonces tú no vas a caer en ese aspecto. Entonces es lo mismo que si tú eres fiel a ti mismo, a tu salud, tú vas a saber decir que no, entonces a algunas cosas que tú sabes que te van a afectar en el proceso de esta temporada navideña. El post, Sin el post, privarte de que tú realmente puedas. ¿Cómo el, es? el postre, doctor, generalmente el postre lo traen después del plato fuerte. Pero un problema que yo he visto con los postres es que lo traen, lo ponen en la mesa y lo dejan ahí. Y las personas se pasan la noche entera comiendo postrecito. Entonces, es saludable que el postre lo traigan y lo guarden, porque si te dejan una galletita danesa ahí, cada cierto tiempo va a venir y te va a comer una galletita. O si es un mousse de chinola que hay, que son riquísimos, una cosa de esta, tú vas a venir cada cierto tiempo y te vas a comer uno. Entonces, es recomendable que lo guarden, que no lo dejen en la mesa. O lo que yo te decía, tú estás tomando whisky, yo estoy tomando vino, por ejemplo, a mí, yo soy más, prefiero más el vino. Entonces, pero si estamos dialogando luego de la cena todavía y estamos conversando de diferentes temas, pero se está acabando el whisky, se está acabando el vino, pero entonces tenemos ahí de que para contrarrestar un poco el efecto del alcohol, por lo regular, te lo acompañan de esos postrecitos o de alguna. Y es cierto que el vino es digestivo, el vino ayuda a la digestión. Claro que sí, y hasta el mismo whisky, pero en una proporción adecuada. O sea, no es que tú te bebas media botella o una botella. Es, por ejemplo, todos sabemos que se recomienda incluso y ha sido avalado por organizaciones incluso internacionales, o sea, de la OMS y de cardiología y todo, que una copita de vino, y sabemos que la parte de la dieta mediterránea lo contempla, ¿verdad? De que es saludable para incluso para la salud cardiovascular, pero es una proporción, una copa de vino. No más de ahí, no es que tú te bebas 3, te bebas 2, etcétera, todos los días, ni mucho menos que te bebas la botella. O sea, es todo racional que nos va a proporcionar tener un equilibrio en estos aspectos. Doctora, ¿a qué hora debe servirse la cena de Nochebuena? Porque las mujeres se van para el salón, quizás ahora como estamos en pandemia no va a pasar eso, pero se van para el salón está lleno, pero la comida casi toda está hecha y la doña no ha llegado del salón con su tubi para que prepare la comida y uno come a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada. ¿A qué hora debiera ser la ideal para usted cenar en Nochebuena? Bueno, eso va a variar de por lo mismo que tú acabas de decir y la tradición que se tenga de familia. Pero lo ideal es que se sirva a la misma hora acostumbrada que usted tiene de cenar. Porque independientemente, por ejemplo, de la noche, la famosa llamada noche vieja, que es del 31 para esperar el año nuevo, no necesariamente tú tienes que servir la cena ya casi a víspera de que entre el 1 de enero, o sea, ya de bienvenida del año nuevo. Tú puedes esperarlo sin ningún tipo de problema y estar dialogando o ver algunos programas o las transmisiones que se están haciendo de diferentes países, de la parte de las actividades que hacen para esperar el año, que ahora, o conciertos, por ejemplo, ahora que se van a dar conciertos es más virtuales que otra cosa por el proceso que estamos viviendo pandémico. Entonces tú puedes distraerte en eso y estar hablando o diseñando, despidiendo el año en familia, hablando de cuáles han sido los logros de ese año en familia y qué se proyectan para el año que viene. Y cuando viene a ver Manasés, se te van horas ya después que había cenado, esperando entonces llega la hora del recibimiento del año nuevo. O sea que va a depender es de la convicción que tenga cada quien o la tradición en proceso de horario. Ahora, lo que sí yo recomiendo es que si tú vas a cenar a las 12 de la madrugada, a la 1, para acostarte 15 minutos después o una hora después,
y con esa comida hipercalórica no va a ser la digestión de manera normal que uno recomienda, de que después que tú cenes, por lo menos dure una hora despierto, que no te acuestes de una vez para que pueda avanzar ese proceso de la digestión. Y entonces, si tú lo haces de esa manera, la digestión va a ser más lenta porque son platos fuertes, ¿verdad? Muy hipercalóricos, que la digestión va a tardar más. Entonces, no es recomendable de que cenes tan tarde para entonces acostarte muy cercano a la hora que hayas cenado. Bien, doctor, ahora en Navidad entonces y en pandemia, ¿qué es recomendable? ¿Juntarse la familia, el círculo, la gente que nada más comparten siempre la misma persona para evitar, porque sabemos que en una mesa, doctor, donde hay 10 personas, que pásame el pastel, que pásame los orerenes y todo el mundo hablando encima de la comida y pasándose la comida, a menos que usted tenga una mesa china que son de las que dan vuelta y usted no tiene que pedir nada y usted mismo se lo trae. Entonces, habría muchas formas de contaminación pasándose esto, pasando aquello. ¿Qué es recomendable entonces? ¿Cuántas personas se van a juntar para hacer la cena? Me gustó eso, lo de la mesa china. La Sí, mesa sería lo china. ideal eso. Pero va a depender del espacio que se tenga en la casa, ¿verdad? Para poder mantener ese distanciamiento, si no se tiene la mesa china, como tú bien mencionas. Pero lo recomendable es que seamos prudentes. En este tiempo que estamos viviendo, a pesar de que el gobierno quizás liberó cierto horario de transitar, y que el toque de queda ahora en nuestro país a las 7 de la noche, pero lo ideal es que quizás se quede ese núcleo familiar per se, o sea, de que se visite quizás al mediodía o durante el transcurso del día, antes del toque de queda, a los padres, abuelos, etcétera. Ya si viven con usted, ya es otra cosa, porque forma parte de ese núcleo familiar de que están ahí todos en el día a día y que hasta el momento quizás ninguno ha presentado ningún tipo de síntomas correspondiente al COVID. Entonces, tenemos también que adaptarnos al cambio. Y ahora esta covidianidad navideña es algo nuevo para nosotros. O sea, es una experiencia, nuestra primera Navidad en medio de una pandemia, por lo menos a nuestra generación me refiero, ¿verdad? Porque nosotros, tú y yo, no habíamos vivido una pandemia, lo estudiamos en libros, las historias de las pandemias que se habían dado en otros siglos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que recomendaríamos, de que quizás permanezcan el núcleo familiar per se y que puedan hacer estos encuentros de manera virtual o algo para saludar y dar la bienvenida del año o la Navidad, aunque hayan compartido un poquito durante el día, pero que seamos lo más prudentes posible, porque se han visto muchos casos, y tú bien sabes, Manasés, que de asintomáticos que son atípicos, entonces, pero probablemente entonces al otro compañero en el lugar le dé entonces mucho más fuerte y pueda así caer hospitalizado o tener quizá algún deceso, que sería lo más lamentable. Bien, yo sé que en enero hay muchos que van a hacer caso omiso a estas recomendaciones y van a tener que necesitar su servicio, doctor. ¿Dónde pueden obtener los servicios del doctor Alexander Luciano Castillo, nutriólogo clínico? Bueno, estamos ubicados en la Clínica Unión Médica del Norte, en la Torre C, consultorio 339. Estamos a las órdenes ahí, esperemos que no sea con este proceso de mucho desenfreno, sino que puedan tener mucha precaución en esta temporada navideña y que estas recomendaciones hayan servido de agregar cierto valor para aprender algunas cosas a los que realmente vean estas informaciones que acabamos de dialogar en el día de hoy contigo, los demás televidentes. Bien, señores, agradecemos al doctor Alexander Luciano Castillo, nutriólogo clínico de Clínica Unión Médica del Norte, quien en la noche de hoy nos ha acompañado con estas recomendaciones saludables para la cena en las festividades navideñas. Así que ya ustedes saben, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a nuestros abuelos ahora en pandemia, vamos a evitar las aglomeraciones
Y recuerden el proverbio que dice que de muchas cenas buenas hay muchas tumbas llenas. Así que pasen todo feliz resto de la noche. Gracias, doctor. Gracias a ti. Un placer.